40 presenta En la Red. Educación, Arte y Cultura. En la Red presenta Conversatorios Jurídicos Con Manuel Rosas Lara y Carlos Rodríguez Fonseca. Comenzamos. Buenos días, amigas y amigos. Estamos ya en este espacio, su espacio Conversatorios Jurídicos, este día 8 de junio del año 2016 y con la agradable presencia, bueno, primero de Geisa Chirino. Geisa, qué bueno que ya estás con nosotros otra vez. Muchas gracias, pues aquí de vuelta con ustedes después de unos problemitas familiares y personales que he estado enfrentando. Tuve que ausentarme estas 2 semanas, pero aquí estoy de vuelta. Qué bueno, y de la misma manera saludamos aquí a Jorge. No, Jorge. A Carlos No Rodríguez me cambie Fonseca. nombre. Carlos Rodríguez Fonseca, quien también pues le da la fuerza que se necesita aquí a este programa. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, amigos. Vamos aquí a comentar pues lo último. Claro, Pues hay con muchas tenemos cosas que hablar pues del gran triunfo de la coalición PAN-PRD, Que ya lo habíamos anunciado. que ya lo habíamos previsto, incluso nosotros mismos aquí, Sí. Sí, pero a nivel nacional fue una verdadera debacle, ¿eh? pues sí, fíjate que hay muchas cosas que hablar, y aun cuando pues también es importante señalar que el día de ayer, bueno, el día de la libertad de prensa, ¿no? Y que hubo varios actos a nivel local y a nivel estatal, incluso el gobernador también dio una declaración producto de lo mismo, ¿verdad? Pero ahora en este año no hizo convivio con los periodistas, caray. No, pero ¿no vieron ustedes la reunión que tuvieron en Palacio de Gobierno, que en lugar de una reunión de gabinete parecía un velorio? Parecía velorio, Sí. sí. Pues, Bueno, fue un velorio de por sí, porque pues el PRI ya lo enterraron, ¿no? Bueno, pero pues sí, efectivamente vimos a un gobernador conciliador, es más, pidió la conciliación, la unidad, es decir, como que ya todo. ¿Conciliando o está pidiendo clemencia? Pues Digo, hay que... llamó la atención eso, ¿no? Su postura de llamar a la unidad, llamar a la reconciliación, decía él. Sí, esa Vamos fue a la llamar palabra. hace un llamado a la reconciliación, precisamente en el día de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, cuando uno de los temas, yo creo que fue uno de los tantos temas que el electorado tomó en cuenta para su voto, que fue lo de la situación de los periodistas, el estado de Veracruz un vergonzoso primer lugar en donde... A nivel nacional de asesinato, desaparición de periodistas. De periodistas, ¿no? 18 periodistas. Por circunstancias no podemos decir que sean culpas del gobernador, sin embargo en su régimen, en su periodo, que hayan muerto 18 comunicadores y que otros tantos se hayan tenido que exiliar del Estado, ¿no? Es un número bastante alto. Sí, que hayan sufrido algunos otros también una serie de presiones, pues en el ejercicio de su actividad como comunicadores, pero bueno, es paradójico, ¿no? Que ahora el gobernador nos llame a la reconciliación. Hubo una reunión en la ex hacienda Lucas Martín, donde se reunió todo el gremio periodístico, y ahí entregaron reconocimientos a todos los medios, y algo que resaltó y llamó mucho la atención de los presentes fue el discurso emitido por Rafael Loret de Mola, donde en lugar de usar el escenario para exigir la investigación de los casos de asesinatos, desapariciones e incluso amenazas contra periodistas, aprovechó el medio para repudiar totalmente al pueblo veracruzano sobre el por qué votaron por Miguel Ángel Yunes Linares. Pues digo, la verdad es reprobable una actitud visceral, porque es visceral, ¿verdad? El hecho de que después de una elección en donde el electorado se pronunció por una fórmula, ¿verdad? Salga este señor a
sacar todo ese enojo, ¿verdad? Esa frustración en los términos que tú señalas, efectivamente, ¿no? Sí, lo único que queda ahí bastante bien enfocado y enmarcado es que él vela solamente por sus intereses personales, ¿no? Pues como algunos... En lugar de ver por los intereses de los compañeros del gremio, valga la redundancia. Como algunos textos servidores, como le llaman, ¿no? Bueno, Los pero textos. ¿qué hacía Rafael Loret de Mola aquí? ¿Rafael el viejo o cuál? Sí, Sí, el sí, viejo. el mayor. Vaya, pero ese ya no es una... Ay, ya no es una voz que No, es Pero un sí, periodista pero que prácticamente... tenga cierta Pero sigue escribiendo, relevancia ¿no? nacional. Y como por Bueno, lo sigue mismo, escribiendo, pero por lo pues, mismo estuvo invitado a Sí, lo la que pasa es que reunión. colabora, su columna la manda a varios medios Sí. a nivel estatal, entonces yo creo que por esa razón estuvo invitado a dicho evento. Claro, claro. Pero bueno, es parte de lo mismo, bueno, ¿no? pero ese evento que fue el que organizó el Congreso No, para... la Asociación de Periodistas de México. Es una asociación a nivel nacional, creo que se llama Club de Periodistas. El club de periodistas, de sí. México, Asociación Civil. Ya hay muchos periodistas que están también quejándose. Leí en Veracruz hay uno que le dice Marmico, Marcos Miranda Cosco. Él ya se quejó en contra del Notiver porque pusieron una columna donde no ponen el nombre, por supuesto, y dice que es en contra suya, que cualquier cosa que le suceda y ya entonces culpa al candidato ganador, que porque él ha estado escribiendo mucho en contra de él. Pues mire, y hemos visto no solo en la cuestión periodística, ha habido también otras expresiones de personajes de la vida pública que, bueno, de alguna manera pues se sintieron, ¿verdad?, con un desencanto al saber o al percatarse de la situación que vivió Veracruz el pasado domingo, ¿verdad?, en donde pues aquí hay muchos mensajes que manda la ciudadanía, digo porque había las opciones, incluso nosotros aquí lo comentamos cuando hablábamos de las opciones que tenía la ciudadanía y veíamos a tres posibles, ¿verdad?, a tres candidatos como la fuerza suficiente para repuntar, ¿verdad?, para tener un buen número de votos y así fue. Fíjate que desde el primer programa que estuve aquí con ustedes yo mencioné que ya no tenía posibilidades el PRI de ganar la gubernatura, todo esto derivado al hartazgo político. Y en el mes de mayo publiqué en Facebook un estudio que hicimos, mi socio que es especialista en campañas y yo, acerca de un estudio que hicimos a través de la teoría de juegos electoral, basado también en números con antecedentes de otros años de elecciones, tomando en cuenta la cantidad de votantes y demás, y dio como resultado precisamente cómo quedó la elección. En primer lugar la coalición del PAN, en segundo el PRI, en tercero Morena, y ponemos también número de posibles votantes y el margen coincide totalmente. Fuimos criticados, hubo quien dijo que de dónde sacábamos esa teoría y cuestiones así, y entonces lo que hice el día de ayer, la volví a compartir para decir, para los que nos criticaron, aquí está nuestro estudio. Pues fíjate que esta cuestión del proceso electoral, y Carlos lo sabe y lo sabe bien, ¿no?, pues es tan complejo porque intervienen varios factores. El hecho de que, por decir, el PRI, que aquí en Veracruz tenía 86 años de permanecer en el poder y que ahora se da un cambio por producto del hartazgo, ¿verdad?, de la indignación que hay en la sociedad, bueno, inciden una serie de situaciones que vive la ciudadanía y que al final se refleja en ese voto, ¿no? Sin embargo, aparte del hecho del voto, hay otras circunstancias que se dan, como es la serie de irregularidades que propician los partidos, o antes de la propia votación, las campañas sucias electorales, que no se manejó nada más en Veracruz. Creo que fue una estrategia del PRI a nivel nacional. ¿Cómo ves, Carlos? Bueno, yo lo veo desde este punto de vista. No tanto es el problema del partido como tal. El partido como tal, pues desafortunadamente ha seguido una inercia.
Lo que pasa es que se ha abusado mucho del poder. Esa es la verdadera razón por la cual en gran parte del país y seguirá aumentando, seguirá aumentando, pues el pueblo en sí está muy descontento con Peña Nieto, por ejemplo, aquella, el caso de la casita famosa, que fue La un casita blanca. escándalo, y que después torpemente le dieron a Virgilio Andrade que emitiera algún dictamen y Virgilio de la Función Pública salió con que no había habido Conflicto de interés. conflicto de intereses, ¿no? Pues Entonces, todo eso a nivel nacional. Ahora, a nivel local, pues es de todo sabido Sí. la pésima administración. Creo que la verdad, pues es la peor administración que ha tenido Veracruz. Creo Sí, que sí. en En toda, toda su la historia, historia. sí. Creo que en toda su historia. Sí. Sí, es que son muchos los agravios, ¿no? De hecho, Son- pensábamos que la gente iba a seguir votando por el partido institucional y por primera vez se vivió una verdadera democracia. Y eso nos sorprende a muchas personas que estamos dentro de esto, ¿no? Confiaban en su famoso voto duro. Pero Sí. bueno, Yo creo que del voto duro, pues No, ya pero quedó medio blando, ¿eh? lo que pasa es esto, quizás no es una verdadera democracia. Eso es lo que me refería hace rato, ¿no? Hoy veía yo la entrevista que le hacen a Edgardo Buscaglia y él señala que los partidos en el poder regularmente pues tienen una serie de triquiñuelas que hacen y que se les da el 20% de esa votación que reciben. Es decir, el 20% es una Seguro. votación que es a base de trampas. Entonces, para que otro partido gane, tiene que remontarle lo que regularmente saca el PRI, más 20% que tienen a través de las triquiñuelas, y eso es lo que hizo el electorado veracruzano. Aún sobre todo eso... No, Manuel, pero se sí se impuso. vivió la democracia porque esta vez salió a votar más personas Pero el hecho de que en otros a ver. en otros procesos electorales. Pues fue 50%. No, pero yo disiento de Buscaglia, al que está citando, Sí. en cuanto a lo que habla de la trampa. Es decir, creo, y coincido aquí con Geisa, que sí se está viviendo ya la verdadera democracia. Ya las triquiñuelas esas antiguas ya se están... Ya no dan resultado. Ya no dan resultado. Ya las trampitas aquellas del el carrusel y dar las despensas contra la entrega de la credencial y el cambio de credencial a la hora de la hora, y dar la boleta al otro, ya la boleta Marcada, llena, sí, la así es. boleta marcada, eso ya se acabó. Sí. Eso ya se acabó. A lo mejor en algunos lugares, pero donde la votación, el número de votantes no es lo suficientemente grande como para reflejar pues una votación Mayoritaria. Exacto. Pues que digo, miren, es interesante ver la postura, ¿no?, de gentes como ustedes que piensan que ya hay una verdadera democracia, que ya no... Bueno, estamos tendiendo a... que ya los partidos ya no les funcionan las trampas, que estamos en una situación donde el electorado decide todo, y en realidad lo hemos visto antes de llegar al 5 de junio, veíamos el trabajo que llevaron los diferentes grupos que estaban en el partido de poder, ¿verdad?, a través de la coacción del voto, a través de llevar estímulos, despensas, dinero. Vimos las noticias que incluso aquí en Jalapa, en la salida a Coatepec, cómo estaban dando miles de pesos
por las credenciales del elector, porque las retienen, sabiendo que es una zona donde va a haber una votación contraria al partido, las retienen, les pagan y ya después se las entregan. Todo Después eso se hizo. Estuvo de risa también incluso cuando detienen al senador Yunes pensando que llevaba maletas con dinero y no fue así, ¿no? Pero eso fue la actuación visceral de Duarte. Sí. Pero aquí la cuestión, el problema... Ahí yo creo que fue una estrategia. Fue un distractor. No, ¿Qué hacía Fernando en Coatzacoalcos? Mira, lo que En la haya zona hecho, aquella. lo que Vaya, haya hecho. Lo que pasa es que fue un Es distractor. que esa zona es la zona donde siempre se lo ha disputado el PRI y ahora compitió con Morena y fue la que ganó el distrito. Claro, Entonces, Morena fue el PAN, Morena ya se había posicionado Sí. del sur desde la pasada elección, ya prácticamente Pues interesante todo este tipo de comentarios, pero vamos a hacer una pausa. Regresamos, amigos. Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas. Vamos a un corte y regresamos. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Regresamos. Bien, amigas y amigos, pues estamos de regreso y aquí ahora sí el conversatorio del día de hoy con Geisa y con Carlos, pues tiene que ver con este proceso que pasamos este domingo, ¿verdad? 5 de junio, en donde los veracruzanos pues decidieron no más PRI y le dieron su voto a
la fórmula PAN-PRD, aun cuando Morena también tuvo una buena cantidad de votos. Lo vimos primero en la cuestión de los gobernadores, porque bueno, según los números del PREP, está a 34%, la coalición PAN-PRD, el PRI está en 30%, y 28. Morena 26. Allá abajo 26. 26 está, pero bueno, finalmente eran los que decíamos, los que pudieran. Fíjate que ahorita se me está viniendo a la mente, ¿te acuerdas cuando comentamos también que tú me decías, bueno, ¿y cómo ves toda la guerra sucia? Y te dije, puede ser contraproducente, porque ya la gente ya no cree que exista tanto, ¿no? Sí. Y acá se vio reflejado también eso que dijimos, ¿no? Que todo esto no le estaba dañando ya a Miguel Ángel Yunes. Pues yo creo que sí le dañó, bueno, son dos cosas, ¿no? Miguel Ángel Yunes empezó la campaña hasta arriba. Y entonces, pues nos dimos cuenta, y digo, pues hay que decirlo, ¿no? Hubo una serie de candidatos que yo les llamaba candidatos comparsa, y que prácticamente quedaron hasta abajo, ¿no? Sí, de hecho ya el Partido Cardenista ya perdió su registro. No, ya perdieron su registro, Sí. el PES del Sí. Pipo ya va a perder su registro, el Partido del Trabajo también. No alcanzaron el 3%. No alcanzaron el 3. Bueno, pero es relativo, porque los partidos nacionales, como es el PES, como es el Bueno, pero el lo PT, pierden aquí. no, pero Pero pues, lo pierden pues sí, aquí. pero lo que tienen que hacer es volver a solicitarlo y les vuelven a dar prerrogativas. Los que sí quedan fuera son los partidos estatales, que es Pero el AVE, esos- el AVE y el Cardenista. El Cardenista también. Esos dos partidos estatales, bueno, sí pierden su registro y tendrán que hacer el nuevo trámite como si volvieran a registrar un nuevo partido, ¿no? Pero fíjate que al estar en coalición, yo creo que eso les favorece para no perder registro. Bueno, pero si hubieran pero ido el, solos. pero sí. el PES no fue. Ah, no, ese no, claro, ese fue solo y sí Sí. pierde el registro. No, pero sí pierden el registro, coincido con Manuel por eso, porque el electorado tenía la opción, aunque fuera el candidato Héctor Yunes, de marcar en el cuadrito, Sí, cada coalición. cuadrito correspondiente al partido cardenista, por Claro, En ese todos caso. los que van en la coalición. o al Así AVE, es, o al AVE. famoso. Así es. Sí. Pero Sí bueno, tenía la opción. esa es una de las consecuencias de esta votación, que esos partidos chiquitos, estatales, pierden el registro y tendrán que volver a presentar toda la documentación que establece el propio Código Electoral para registrar un partido. Los partidos nacionales no. Los partidos vuelven a solicitar su reacreditación y les vuelven a dar las prerrogativas. Pero bueno, aquí la cuestión es esta, que volviendo al punto, es que veíamos esos candidatos comparsa, que en el primer debate cómo tocaban a Miguel Ángel Yunes, porque estaba arriba. Y la guerra sucia, como dice Carlos, ¿no? Y por otro lado, que vimos un crecimiento de Morena, y se especuló mucho que desde el gobierno del Estado estaban inflando a Morena. Y en el segundo debate ya vimos que los mismos candidatos comparsa ahora ya no atacaban a Miguel Ángel Yunes, sino atacaban a Cuitlahua porque ya se les estaba yendo, ¿no? Y entonces Sí, yo claro. creo que les dijeron, ¿saben qué? Ahora ya Miguel Ángel no, ahora hay que pegarle a Morena. Y así lo hicieron. Finalmente, pues ahora sí dice... Bueno, así lo hicieron el priismo. Sí. El priismo así lo hizo. ¿Quién infló a Morena o quién estuvo ayudando a Morena? Pues, Obviamente el gobierno del Estado. El pero gobierno no del el PRI. Estado. Pero no el PRI, hay que hacer la distinción. Ah, caray, Hay que aquí, hacer la aquí, distinción. aquí sí es muy Sí, interesante lo que dices, Carlos. No, sí hay que A hacer ver, la distinción. o Porque sea que tú encuentras una distinción entre gobierno del Estado y PRI. en esa ocasión sí. ¿En qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí, porque ¿cómo puedes ¿Cómo en qué separar sentido? el gobierno del Estado El al Bueno, PRI? gobierno del Héctor Estado, el no tuvo el apoyo del gobernador El y yo creo que por eso se volcó hacia Cuitláhuac a brindarle apoyo, ¿eh? El gobernador en ningún momento apoyó a Héctor Claro Yunes. que no. Y En de ningún hecho, momento. la campaña de Héctor fue muy mal llevada, independientemente de todo el mal gobierno previo. La campaña estuvo fatal y yo también lo comenté en varias ocasiones porque no tenían deslindadas responsabilidades para cada área que ellos tenían en el equipo. O sea, ahí no se sabe quién hacía cada función. Entonces una campaña así definitivamente no rebasa los límites necesarios como O para sea, ganar. hubo muchos generales y Sí.
Exacto. Así es, incluso en las redes sociales se dice que la que estaba llevando las redes de Héctor era su hija y se estaba llevando de una manera muy desordenada. Sí, la verdad hubo un desorden, los mismos que encargados de comunicación social se metían zancadillas unos a otros, ¿no? Y Se hubo metían muchos cambios, zancadillas, sí. hubo muchos cambios en comunicación social, hubo muchos cambios en coordinación de campañas e incluso hubo fallecidos, hubo 2 accidentados que fallecieron. Caray. Bueno, pero en ese tema que ustedes señalan que es muy importante el decir, ¿por qué perdió Héctor? Bueno, en principio por el descrédito del gobierno. Claro. Sí. Pero, por el otro lado, lo que ustedes señalan en el sentido de que un equipo de campaña muy desorganizado, en donde todos, había muchos generales, ¿no? Había muchos generales y Además que... todo el mundo quería, no sé, como que, figurar mira, más, ¿no? Ser el... Siempre lo he dicho, Héctor no era mal candidato, o sea, tuvo todas las posibilidades de ganar, pero se reunió con un equipo que lo venía arrastrando, ya no solo desde Fidel Herrera, desde Patricio Chirinos, y la gente no quiere Alemán, lo mismo, no quiere lo mismo, ¿no? Entonces decían, bueno, si gana él, va a ocurrir lo mismo y va a seguir la continuidad de la misma gente que está en gobierno y no va a haber ningún cambio. Sí, esa es la cuestión, que lo que decía yo, la gente lo relaciona al PRI con el gobierno. Así es. Digo, independientemente que efectivamente Duarte le metió zancadillas, varias zancadillas a Héctor, ¿no? Independientemente y de creo eso. que el electorado también hay esto. Nunca tuvo la confianza de que si ganaba Héctor fuese a A encarcelar. digamos, a encarcelar o por lo menos A procesar, a llevar- iniciar algo en contra De los funcionarios. del gobernador y de los funcionarios de esta administración. Yo creo que sí, efectivamente, la gente nunca le creyó eso a Héctor. Nunca Pero se es le que creyó. él nunca dio seguridad al respecto. O sea, él se enfocó más en ofrecer mucho más empleo de los que ofrecía el Banco Mundial y también lo comentamos aquí. Entonces, ya las propuestas de él, que él dice que eran las más viables y las necesarias, no es así. El electorado no lo percibió como tal porque estamos inundados en una época de inseguridad. Los que tenemos hijos jóvenes que luego están en la calle, pedimos y clamamos seguridad, porque luego salen y tenemos, la verdad, la garganta hecha un nudo, ¿no? Sobre todo si están en edad de estar yendo a los llamados antros, como les dicen Claro, ahora, claro. los jóvenes, ¿no? Pero digo, bueno, varios factores, lo que ustedes señalan, el equipo desorganizado que tuvo Héctor, la poca credibilidad que tuvo, incluso cuando en su discurso señalaba que iba a castigar a los que se habían robado el dinero, pero esa relación entre PRI y gobierno que no se la pudo quitar de encima, y además la gente que le incrustaron. Claro, Yo no y sé, conste, Manuel, que no le estamos diciendo ahorita que ya no toro ganó. pasado. Ajá, esto lo venimos comentando en todos los programas, sí, ¿eh? incluso hablamos de la señora Sonia Sánchez. ¿Qué hacía Sonia Sánchez aquí? Pues nada, No sé qué le pudo aportar o quién pensó que le podía aportar algo a la campaña de Héctor. nada en lo Pues absoluto. Héctor lo pensó y Bueno. tan lo pensó que en alguna ocasión incluso pensando en que iba a triunfar, pues le dio ya el puesto de ¿En gabinete? secretaria, sigue en el gabinete como secretaria de Desarrollo Social o de algo. Bueno, la mencionó como posible, Bueno. dentro de del gabinete, Y ¿no? ahí se notan los Gabinete. compromisos políticos. Y otros también, otros políticos priistas ya son cartuchos ya muy quemados y Sí. que también estaban incrustados y que se los metieron a Héctor. Y también las personas Pero ¿quién se jóvenes los decían, metió? No, ¿quién se los metió? son gobernador. compromisos. No, por eso. El gobernador y El del PRI gobernador. nacional también, ¿no? Yo creo que son los Sí, compromisos que él son viene los arrastrando compromisos. desde siempre. O sea, él tenía compromisos a lo mejor con Patricio Chirinos y por eso trajo a Sonia Pero a participar con él. ¿qué compromiso puede tener con Pues, Patricio Chirinos? bueno, no sabemos, yo no creo sabemos. que alguien creyó que la señora Sonia Sánchez Pero- podría aportarle algo a su campaña. Pero Y Sonia se- era Creo una que le persona que ya aportó tenía más la desprestigio. esposa, porque sí hay que reconocer que Ella hizo una gran Verónica campaña, de la sí. Medina hizo una campaña buena, importante, bonita Callada, y no, a ras de pues, piso, vaya,
Ahora sí pienso porque se reunió con las mujeres, pero iba sí, haciendo sí, trabajó hizo y un trabajó trabajo muy bien. que Parecía como si ella fuera la candidata. Sí. Así de ese margen estuvo su campaña. pues estuvo bien, era una persona centrada, mesurada, con un discurso tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, hablando también del el líder de la CNC, este señor Molina, con el desprestigio que acarrea, ya ves cómo se pelean por la CNC, bueno, ha incrustado en el equipo, y otros más que Y decíamos, muchos ¿qué hacen jóvenes ahí? también descontentos porque dicen que cómo le están dando oportunidades a personas ya que están en edad de jubilarse, y entonces los jóvenes, ¿dónde van a trabajar? Pero bueno, esa es la cuestión de lo que es el equipo de campaña de Héctor. Aquí la única realidad que prevaleció es el hecho de que el electorado dijo PRI ya no. Y en ese PRI, pues obviamente estaba Héctor, aun cuando ya no pusieron el rojo, aun cuando ya no pusieron incluso el logotipo del PRI, pero dijeron PRI no, ¿verdad? Y ahora, ¿cuáles eran las opciones? Miguel Ángel y Morena. Morena un poquito inflado por el mismo gobierno, pero Miguel Ángel, yo creo que aquí viene mucho de lo que decía Carlos, ¿no? Y Miguel Ángel siempre dijo, vamos a castigar Sí. y vamos a llevarlos a aplicar la Por ley y que por lo que devuelvan. decíamos hace un rato, Miguel ganó por esa cuestión, porque él fue el único que se enfocó a erradicar la inseguridad. Fue el que dijo que él sí tenía mano dura para acabar con la inseguridad, y la gente que quiere eso, precisamente. Y lo vimos reflejado también en los distritos, porque bueno, pues efectivamente ganó Miguel Ángel como candidato a gobernador, pero los distritos, pues en donde se pensaba que había un trabajo político hecho por el Partido Revolucionario Institucional, me refiero al Comité Estatal, pues vimos que no. No, por en el decir, norte del estado nada más ganó el PRI Pánuco. Pánuco. Que ahí era supuestamente de una posición del Tanto Partido Bueno, Verde. Yuca. les debo comentar una cosa también, que aparentemente triunfaron unos de los que están señalados como partícipes en las famosas empresas fantasmas, ¿eh? Claro, está. Dos, Juan de Dios Castillo, creo El que Díaz es del uno. Castillo, el de Córdoba. Y Fue secretario otro, particular del gobernador. ese que fue secretario particular, Sí. creo que ganó, ¿no? Pues sí, Creo en que sí ganó el Córdoba. distrito de Córdoba. En Córdoba está, Él ganó. está por nada, peleándole la. A lo mejor hay impugnación, seguramente la va a Seguramente haber. se va a llevar a tribunales, pero ahorita, según lo del PREP, está Córdoba, lo tiene este señor Díaz del Castillo, ¿no? El PRI. Y hay otro allá abajo por Santiago Tuzla, Vicente Benítez. Vicente San Benítez, que Andrés está Tuzla. sumamente señalado como de las empresas esas fantasmagóricas, la o las- SEP. Que él fue candidato del verde, ¿no? Del Verde, sí, porque él es no es del Verde, es del el partido de la maestra El Baster, Nueva Alianza. de Nueva Alianza. Ya. Y ganó, pero por Pero mucho, fue coalición con el PRI también, Nueva Alianza. Sí, ganó por mucho. No fue por Nueva Alianza, pero digo, en el sur vemos cómo Ganó Morena por mucho, gana Cuarta a las Cuatza. 2, por mucho dinero Gana repartido, Mina. ¿o qué dices? ¿no? Y ya después el PRI gana en A mí me sorprendió, Acayuca, ¿sabes qué? Songolica, que siempre Que ha sido gana priista. PRI, que gana No, PAN, el PAN. que gana PAN. Tanto Yuca, Poza Rica, Álamo, Martínez de la Torre, todo el norte lo ganó el PAN también. sí, Poza Rica, Excepto Pánuco. exactamente, y aquí en Jalapa gana Morena, en ese caso, Las dos diputaciones, caray. pero Oye, Coatepec por cierto. y Emiliano Zapata les gana el PAN. Sí, Veracruz 1, Veracruz 2, Boca del Río, Medellín el PAN y Boca también. del Río, Sí. los 4. Veracruz y toda la zona conurbada se llevó todo el PAN. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, haciendo aquí un recuento de cuántas tiene, son 30 distritos, y de los cuales el PRI nada más alcanzó 3, 6, 8 distritos. 8. El PRI. Y el PAN creo que 12. El PAN tiene 5, 9, 12, 14. Sí. 14 distritos. Y Morena, ¿verdad? Que Entrando en coalición porque ya ves que en las diputaciones hay veces que iban solos. Ah, no, acá se toma en cuenta la gubernatura por coalición.
Sí, la gobernatura sí. Pero bueno, vamos a seguir comentando de esto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos, amigos. Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas. Vamos a un corte y regresamos. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Regresamos. Bien, amigas y amigos, pues estamos ya en el último segmento del programa y ha sido esto pues una serie de comentarios en relación a este proceso, ¿no? Y que le da un nuevo perfil a Veracruz, porque en principio ya no va a tener el PRI la mayoría en el Congreso, para empezar. Digo, son 14 diputaciones las que tiene ya aseguradas el PAN contra 8 del PRI, independientemente de las que se judicialicen, ¿no? Ahora, habría que ver la representación proporcional, que son 20 diputaciones que tiene que repartirse de manera proporcional, pero que finalmente yo creo que ahora Miguel Ángel como gobernador pues tendrá que llegar a consensos con los plurinominales. Probablemente le alcance al PAN para tener más de 20 diputaciones, pero nunca va a tener mayoría. Entonces tendrá que llegar a acuerdos con el PRI y con Morena. Y esto es bueno. Claro que es bueno, ¿no? Por supuesto que sí. Porque al final de cuentas, yo creo que todo lo que se proponga tendrá que pasar por ese tamiz, ¿no? De las visiones de alguien tan radical como es Morena, o el priista, o los priistas que están acostumbrados a estar en el poder con esa visión de acaparar, y el panismo que va a tratar de hacer las cosas mejores, ¿no creen? Sí, por supuesto.
Por supuesto. Y digo porque a nivel nacional también, bueno, hubo un cambio tremendo, Bueno, ¿no? otro donde toda la vida había estado el PRI es Tamaulipas. Tamaulipas, Veracruz, Tamaulipas, Quintana Quintana Roo Roo. Bueno, y Durango. Quintana Roo Y es un estado joven, Puebla, por Puebla así no fue el decirlo. PAN, Puebla ganó el Partido del Trabajo. No, Puebla ganó el PAN. Se, Fue Tony Galí. Por eso, ratificando el trabajo de Moreno Valle. Y eso también es bueno porque nosotros como veracruzanos vamos a Puebla y nomás pasamos a Puebla y Se nos damos nota cuenta que es, la obra. que es otro mundo, ¿no? Entonces los poblanos ratificaron el trabajo de Moreno Valle y le dieron el triunfo a este señor. Entonces el PAN sigue en Puebla. En Sinaloa fue al revés, en Sinaloa sacaron al PAN, entró el PRI. Eso le perdió Maloba, Ajá. ¿verdad? Ahora ya, En Chihuahua ya ni se ganó. diga Chihuahua con César Duarte, con una administración similar a la de Javier Duarte. Oye, es que los dos Duarte, Coinciden. los dos Duarte Pues de parece que veras son de la coinciden. familia, ¿no? Sí. Y- Oye, en lugar de Duarte, a lo mejor el apellido era Hurto. Digo, es parecido, ¿no? Duarte y Hurto. pero A lo mejor fíjense, tiene cierto karma, ¿no? Yo creo. yo creo, pero fíjense que es interesante lo de Chihuahua, lo que mencionas, porque Javier Corral arrasó, ¿eh? Sí, claro, pero Tremendamente. también lo comentamos aquí que era una persona idónea como para la candidatura de su estado. Y que incluso hubo problemas con el PRD porque muchos PRDistas apoyaban a Corral, ¿verdad? Porque ahí fue el candidato del PAN. Pero también tenemos lo que ya señalaban, ¿no? Tamaulipas, pues que ahora es panista, Veracruz es panista, que Puebla es panista, El Distrito Federal creo que se llevó la mayoría de los constituyentes Morena. Morena. Pero hablando de las gubernaturas, en Aguascalientes también triunfa el PAN, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya el perfil nacional, pues ya se pintó de azul y esto cambia el panorama en cuanto al 2018. Claro, claro. Por supuesto. Yo pienso lo que cambia. con esto se refleja mucho otra vez la alternancia para el 2018. a Ya nivel podríamos hablar presidencial, de una claro. posible alternancia. Y aquí también podríamos hablar también de el por qué el electorado nacional ya le quitó la confianza al PRI. Y algo decía Carlos hace rato, Casita Blanca, ¿no? Ayotzinapa, Claro. Y el fracaso de las reformas, la economía va por los suelos, el dólar Bueno, alto. con Fox también hubo muchos escándalos, ¿eh? la bueno, reforma educativa el de que las tanto toallas. están peleando. Y Bueno, pero demás. fíjate que la reforma educativa es relativo, porque son 4 estados. Es Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En los 28 estados se está llevando la reforma Ya educativa. por el sur de aquí de Veracruz ya se están metiendo bastante. Pero todavía no es significativo. No es significativo todavía. Y en lo personal, si alguna reforma siento que tuvo un éxito de veras o que era necesario es la reforma educativa de Peña Nieto. Pero no se ha hecho. No, No se ha no. hecho. Se vio más como una reforma laboral. Pero más bueno, una es que reforma mira, educativa. aquí te voy a comentar y Carlos lo sabe. Hubo una reforma en el sistema de justicia penal, ¿verdad? Que se plasmó en la Constitución en el 2008. Y ahorita han pasado 8 años y apenas está empezando a caminar la reforma en materia de justicia penal. Sí, Una sí. reforma constitucional lleva muchos años. La reforma educativa es lo mismo. Claro. Tiene un proceso ya establecido Claro. en la ley, ¿verdad? Que primero, estos exámenes que los maestros dicen que es para correrlos, es para tener un Primero es perfil, para recapacitarlos, yo creo, para capacitar. Primero, para un diagnóstico. capacitar, sí. ¿Cómo están? Por regiones, ¿no? El sur, el centro y el norte. Después, ahora, la capacitación, como La dice Carlos. capacitación, Y ya después viene ya la evaluación, ¿no? claro. Pero bueno, ya nos salimos del tema de la reforma educativa, estábamos en la cuestión electoral, pero volvimos y ustedes lo señalaban, viene otra vez Pero son la factores posibilidad. que- Son factores que son influyen. factores que alternancia. influyen. La alternancia. Ahora, ya lo dijo el líder nacional del PRI, Beltrones, que tienen ellos que hacer las cosas mejor y diagnosticar dónde están fallando. Ya lo reconoció públicamente. Bueno, pero hablando de Beltrones, Beltrones será uno de los posibles candidatos. ¿Cómo ve el futuro de Beltrones? No, ya el futuro de Beltrones ya no tiene futuro. Político no. Político no, yo creo Difícilmente, que ¿no? Difícilmente. Yo creo que él mismo auguraba que de 12 el PRI se iba a llevar 9.
y resulta que nomás se llevó 5. Entonces, como dirigente nacional, pues eso lo demerita ante la clase política, Claro. ¿no? Ahora, el PAN había como posibles candidatos, estaba, bueno, en el PRI, volviendo al PRI, ¿quién quedaría? Pues Yo quedaría creo que Osorio Chong, Osorio. Osorio Yo creo es que lo Osorio que, lo sería. que Mid. pienso también. Toño Mid, Pienso que Osorio. No, Mid no. Y por el PAN pienso que y, Santiago Krill. pero volviendo al PRI, sería, digo, porque no puede haber uno, No, debe ser bueno, Osorio, Osorio debe, y el de... debe ser el de este Educación. Nuño. Secretaría de Hacienda y Ahora- Crédito Público. no, el mire, de educación. él está muy... Puede ser. Bueno, puede ser, pero bueno, entonces podríamos hablar de la Secretaría de Hacienda, Osorio Chom, Y el de educación Y pienso. el de Aurelio. Educación, Aurelio Nuño, Nuño es. y algunos y nada manejan más. a Antonio Meade, fíjate. Esos 4, aunque yo le veo muy pocas posibilidades a Videgaray, el de Hacienda. No, ya Porque nadie habla de él le toca bailar con la más fea, los recortes, la situación económica, pero bueno, en el PRI, pero en el PAN, En Te el digo PAN, Santiago Moreno Valle. Krill. Santiago Moreno Krill. Valle. Moreno Valle, el propio Ricardo Anaya. Ricardo El Anaya, propio que se Ricardo levanta con Anaya. el triunfo en este proceso electoral, ¿no? Lo fortalece. Margarita Zavala, que ya estaba. Margarita. Pero ahorita Ricardo Anaya se vuelve un verdadero contendiente para la candidatura del PAN a la presidencia de la República, ¿eh? Podría ser. Lo vimos, no sé si ustedes vieron el debate que hizo López Dóriga el domingo, Así. en donde estuve Ricardo Anaya y Manlio. Oye, joven, pero le dio una repasada a Le dio Manlio. una repasada. Se vio mal, Manlio. Y justamente en lo que se refiere a la reforma energética, que la propuso un presidente panista, pero el Congreso entonces se opuso. Se opuso. Se opuso el priismo a esa iniciativa cuando el petróleo mexicano estaba Decían $100, en pero estaba auge, más de $100. Estuvo 120. El barril. Sí, sí. Pero bueno, vimos un Ricardo Anaya más hecho, con muchos argumentos, Con con muchos presencia, argumentos. con mucha seguridad. Y Manlio tratando de chamaquearlo, ¿no? Decía, la juventud, los jóvenes. Sí, no, los no. jóvenes. Iba bien preparado, ¿no? Y le sacó. Pero bueno, finalmente Ricardo Anaya sube a la palestra de los posibles candidatos. No sé, ahí sí no sé cómo van a quedar. Ahora, Morena, ya sabemos quién Morena, es. solo hay un candidato. Solo hay uno. Pues sí. Ay, nada más es López Obrador. Pero en el PRD, En Bueno, el ¿será que PRD, gana esta vez López Obrador? A la segunda ya la vencida, ¿no? no es la tercera. A la tercera. Sería la tercera. bueno, Miguel Ángel Mancera, ¿por qué caminos anda? ¿Por Bueno, PRD? se supone que o por PRD. Independiente, No, se o supone. Morena. Él mismo había dicho, no, Ahorita Morena no. Morena ganó en el Distrito Federal, pero arrasó Pues no para arrasó, los- mira, quedó ahí con el Asamblea con el Constituyente. para la PRD. Asamblea Constituyente. Con el PRD quedó porque Morena tiene 22 escaños, 22 me parece, pero el PRD está igual. Pero están igual en virtud de que Morena no aceptó que, ya ves que son 60 escaños, 60 curules que iban a estar Ajá. sujetos a elección y 40 que le iban a decidir entre el Senado, la Cámara de Diputados, el presidente de la República y el jefe de gobierno. Así es. Y entonces Morena dijo que no, que ellos no aceptaban esa división y que se iban nada más por la elección. Y en la elección podríamos decir que arrasó, como dices tú, porque solito a él alcanzó más de 20 escaños, ¿no? Así es. Sí. Y el PRD, con los que ganó, porque pues también tiene todavía fuerza en distrito, en la Ciudad de México, digo Distrito Federal, pero con lo que le toca de la repartición que hace por el jefe de gobierno, bueno, pues ya se acerca, o sea, se equiparan, sí, se sí, equiparan. bueno. Y bueno, pues obvio, el presidente a quién iba a meter, a quién iba a proponer, pues a priistas destacados, ¿no? Y la Cámara de Diputados y Senadores también, ¿no? Los panistas también ahí crecen. Entonces Pero, PRD pues, sería Miguel Ángel Mancera, yo creo. exactamente, pero el futuro del PRD como partido se ve sombrío. Si no es con coaliciones, yo creo que no tiene mucho futuro, ¿eh? Excepto en la Ciudad de México. De ahí no hay más. Pero Bueno, también ahorita Mancera ha sido con criticado. esas
con esas alianzas que ha hecho con PAN, pues se fortalece de alguna manera. Pues de alguna manera, pero... Y sí, menudo trabajo tiene Agustín Basabe. Eso, ¿y qué va a hacer Basabe? Bueno, muchos dicen que va a salir. Sí, hay algunas que... ¿Y quién va a ¿Y quedar? quién va a quedar? ¿Quién tiene la autoridad? Todavía Basabe tenía Todavía autoridad los moral. chuchos, todavía los chuchos andan Meten pataleando, ¿no? meten la cuchara ahí, ¿no? Sí. Y se ven mal. Entonces, a nivel nacional, pues se ve complicado todavía. Claro, falta mucho. Tenemos aquí en Veracruz todavía procesos electorales. El año que entra estamos para el proceso de las presidencias municipales, ¿no? Ujú. Y en el 2018 Veracruz va a tener presidente de la República, Gobernador. senadores, diputados federales, gobernador, Gobernador. diputados locales, 5 elecciones en 2018 en Veracruz. 5 en una. Sí, todo. Entonces, Nos van a dar 5 papeletas y si el electorado se confundió ahorita con 2 papeletas. No, pero que hay tenía una que cuestión llenar. también, el electorado no sabe cruzar el voto, no sabe votar por un candidato de un partido y para diputado, por ejemplo, votar por otro. O sea, si votan PRI es PRI. bueno, algunos, pero también ya se da el voto diferenciado. Sí, No, habría pero que ver fíjate, cuál... por ahí debes tener ¿cuántos votos hubo anulados? Sí, Es un porcentaje bastante alto, ¿eh? Sí. No, mucho más de los que sacó el Pipo o Alba Leonila. Sí, claro. Alba Leonila, el Pipo sacó el 1.2 de la votación, Alba Leonila el 1.3. Los votos anulados alcanzaron el 2.7, 2.8. Entonces, digo, mucho más. Mucho más. Los que tuvieron Armando Méndez, que nosotros decíamos un buen candidato, 2.3, no creció. Lo que decía, por la falta de estructura de El su que partido. tuvo un poco más fue Juan Buenotorio, pero también no llegó a 2. Fue mínimo, sí. Pero ni siquiera tuvo el número de firmas. firmantes, Sí, tuvo porque tuvo 50 y tantos 56,000 votos, ¿no? votos. Entonces, bueno, las figuras, claro, no solo aquí en Veracruz, sino a nivel nacional, la figura del candidato independiente no funcionó esta vez, ¿eh? Lo que pasa también el presupuesto que les llega es Sí. menor a lo de los partidos Sí, fuertes. sí. Totalmente inequitativo. Mira, en el programa pasado hablábamos de carisma. Claro. Hablábamos Exacto. de carisma. No tiene No, carisma. Cuando Claro. menos este candidato del veracruzano, no. Él pensó que la jarochiza iba a tomar muy en cuenta el estar hasta la madre. Sí, es como que él, decía él, sí, y él, fue su... Su lema, ¿no? él su quiso lema, ¿verdad? imitar al Bronco, dirigirse al público de esa forma que a mí no se me hace lo correcto. Claro que no. Queriéndose identificar con las personas, quiso imitar al Bronco y también hemos dicho, lo que funcionó en Nuevo León no va a funcionar no aquí. necesariamente, ¿no? No, pero espero que lo que está funcionando en Nuevo León sí funcione aquí. Me refiero a la consignación que ya están haciendo y el embargo de bienes tanto al gobernante anterior De como Rodrigo Medina. de Rodrigo Medina como a muchos miembros de su gabinete. Nada más que yo pienso que ojalá y no sea tan tardado como en Nuevo León. No, ¿cuál tardado? No, ¿Se tardó no. un año? Oye, Bueno. no me digas eso. No es posible en menos tiempo. No es posible en menos tiempo. No, claro, es un proceso La largo verdad, también. Es un proceso largo. Yo creo que aquí en Veracruz hay varios elementos de prueba que pueden servir para Sí, poder pero integrar la carpeta de investigación. No debemos olvidar que en muchos de los casos se tiene que tramitar el desafuero. Bueno, en algunos casos. Le va a tocar al gobernador estrenar su reforma del desafuero, caray. No era, Oye, y no era el dicen- caso de Nuevo León. Dicen que No era el siempre van caso de a de 3 en Rodrigo 3, Medina, ¿no? ¿eh? Que siempre van de a 3 en 3 para la cárcel. Entonces, no sé. habría 3 prospectos para ocupar esa habitación, ¿no? Sería... ¿Por qué de 3 en 3? ¿Qué? Dicen ¿de que veras? siempre caen de a 3 en 3.
O sea, Pero Entonces, eso cuando muere, ¿no? Cuando muere una no, persona. pero también dicen que cuando encarcelan Porque- gobernantes también van de 3 en 3. Mira, Cuando Yunis metió a la Dante- cárcel a Dante, ¿cuántos fueron? Fue Dante, Dante fue Paul Ibarri y Y la prom. y Porfirio. y Porfirio. Ahí sí fueron Ahí tres. sí fueron Sí, tres. tres. Porfirio Serrano. Y ahora va a ser los 2 Duartes. Y, No, pero aquí. ¿Por qué? No, No, aquí. en Veracruz. Bueno, pero a nivel nacional me refiero. Y el de Nuevo León, Rodrigo Medina. Bueno, pero además tenemos a Borge de Quintana Roo, que también fue un verdadero desastre, ¿no? Pues ya veremos cómo se pondrá esto. Entonces, A lo mejor son tres, pero en cada estado. Sí, claro. Tres en yo creo cada- que sí, yo creo que todavía va a pasar mucha agua en el río. Bueno, acá, ¿quiénes Vamos a ver serían, muchas según cosas. tú? De aquí, a ver, vamos Pero a son decir. más de tres. No, Son muchos más, Son ¿no? muchos más de Pero tres. ¿cuáles serían los primeros? A ver, pero ¿sabes como qué? abogado. No, pero ¿sabes qué? ¿Y qué les parece si en el próximo programa hablamos Yo de creo esto? que sí, porque el tiempo ya se nos acabó. Ya nos están Se Ya nos se acabó haciendo el la tiempo. seña. Como hombre. siempre, se nos acaba el Sí, tiempo. Sí, hombre, pero bueno, hoy creo que interesante el tema es ese, y creo que hay interesante. que seguir sobre esto. Vamos a tener que comentar más en el programa siguiente. Por hoy, bueno, agradecerles a ustedes la atención que nos brindan y bueno, pues agradecer a quien está en cabina que hace posible todo esto, como es Gaby, como es Paco, como es aquí Yair y a Ernesto Rizo en la producción. Carlos, ¿con qué te despides? Pues con la esperanza de que durante la semana tengamos más más carnita de donde Me parece bien. dónde comer. Geisa, Bueno, yo no quiero tanta carnita de donde comer porque luego no nos alcanza el tiempo, ¿eh? Entonces mejor hay que volver a retomar este tema que ya nos quedamos picados. Yo creo que ya al final del programa fue cuando se calentó esto. gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana aquí en Mundo 40. Hasta la próxima. En la red presentó Conversatorios Jurídicos. No todo está dicho. Te esperamos la próxima semana a la misma hora en mundo40.com.